9:21, continuamos en ampliación de noticias. Vamos a conversar ahora con el doctor José Álvaro Quiroga. Él es jefe de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia, norma que entra en vigencia desde este viernes. Aquí ha habido del viernes último ya entró en vigencia. En líneas generales, pues hubo una demora en su aplicación, entró en vigencia en 2013 o debió haber ingresado, pero hubo allí un plazo para la adecuación a su directiva de seguridad de la información. Bienvenido, doctor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenos días. Vamos a ver qué es exactamente lo que tiene esta ley. Yo le pregunté cuando lo saludaba si en efecto tiene que preocuparse de vincular esto con la DIRI. No es ciertamente sino una broma, pero a ver, explíquenos exactamente cuál es el tema y sobre todo si en efecto vamos a garantizar que haya la protección suficiente de los datos, que es lo que siempre preocupa en estos casos. Sí, la creación, digamos, el desarrollo del derecho fundamental a la protección de datos personales es una respuesta que se da en todo el mundo desde la perspectiva jurídica, porque el momento de la humanidad en relación al manejo de la información es un momento que no ha ocurrido antes. El desarrollo vertiginoso de las tecnologías de comunicación y manejo de la información requieren un equilibrio en relación a los riesgos que generan para la privacidad de los ciudadanos. En el Perú tenemos ese derecho establecido en la Constitución, tenemos una ley que desarrolla ese derecho, una autoridad creada por esa ley, un reglamento, y la ley entró en vigencia en el 2013 plenamente, y quedó un plazo para que ciertos grupos de bancos de datos que ya existían a mayo del 2013 se adecuaran a los niveles de seguridad que la ley y el reglamento piden. ¿Por qué existe esta ley? Porque la forma de vida que tenemos hoy genera un gran flujo de información nuestra para poder recibir atenciones, servicios, contratos, para poder beneficiarnos de todas las aplicaciones, por ejemplo, que existen en red. Y esa forma de vida genera un flujo de ida también de nuestra información. Y esta información queda con capacidad de acción, porque nunca en propiedad, de entidades públicas y privadas, generando un riesgo para los ciudadanos, que son siempre los titulares de esa información personal. Entonces, esta legislación, que no es solo peruana, está en todo el mundo, lo que trata es de equilibrar esta situación, en la cual los ciudadanos podrían verse arrasados, podrían verse llevados por delante en relación al manejo de la información que entregan para poder vivir de la manera en que vivimos. A ver, pero ¿cómo opera la autoridad, cómo opera esta protección de datos? ¿Quiénes tienen información? Yo entiendo que rápidamente puedo identificar, no sé, bancos, por ejemplo, sí. Y luego, ¿cómo actúa su institución para evitar que esa información que poseen las bases de datos no sean mal utilizadas? La ley establece que están bajo su ámbito de aplicación todas las personas que hacen tratamiento de datos personales, personas naturales, personas jurídicas, entidades del Estado. Se excluyen los tratamientos destinados a uso doméstico, seguridad nacional, seguridad pública, investigación y persecución del delito. Todo lo demás está dentro, quien lo tenga. Y lo que hace la ley no es negar el flujo, ni prohibir, ni impedir ninguna forma de negocio. Lo que dice es, la información se puede manejar respetando ciertos principios, ciertas medidas, teniendo ciertos cuidados, para que no ocurra lo que la Constitución dice que no debe ocurrir, que es que nuestra información sea utilizada de forma que nos perjudique, que sea utilizada de forma que nos beneficie, de forma que podamos vivir con las comodidades y los beneficios que la tecnología nos da, pero no de maneras que nos perjudiquen. Eso es todo, esa es la idea de equilibrar. Veamos cuáles son los casos, porque en definitiva, en verdad, claro, Ricardo ha citado los bancos, pero el tema es más complejo, porque las filtraciones se dan en todos los niveles, registros públicos por lo pronto. Sí. Una información que uno no quisiera que se conocieran. Cualquiera puede decidir ir a registros públicos y pedir datos sobre qué propiedades tiene tal o cual persona. Sí, este es un tema completamente Eso es un caso de filtraciones, pero por favor, tenemos en el Poder Judicial cantidades de filtraciones también. Es decir, en otras palabras, la norma puede ser ideal,
pero en la práctica nosotros estamos sistemáticamente sufriendo la violación de de ciertos secretos, digamos, ¿no? De la privacidad de cierta información. Y de hecho, tenemos la mayor colisión con la transmisión de las noticias. Y también, por supuesto, con los medios de comunicación. Así que es un asunto que desde el punto de vista formal parece importante y sin duda lo es, pero tenemos una serie de situaciones en las cuales cómo nos protegemos, en definitiva, de que los datos personales no están siendo mal utilizados. Por otro lado, si yo soy un hombre público, ¿cuánta obligación tengo de dar a conocer esos datos personales? Yo quiero ser muy claro. Entre la protección de los datos personales y el trabajo periodístico no hay ninguna colisión. Entre la protección de datos personales y la transparencia de la información pública no hay ninguna colisión. Tampoco la hay en relación a la competitividad empresarial, porque no me van a decir que la Unión Europea no tiene empresas competitivas, y la Unión Europea es el líder en materia de protección de datos personales. Esto está en APEC, esto está en todo el mundo, y claro, pudiera uno tener algunas ideas alrededor del tema, pero la libertad de prensa, la libertad de información son derechos fundamentales del mismo nivel que la protección de datos personales. Ninguno puede anular al otro. Hay formas de protegerse uno al otro. Y en el caso de que el interés público esté presente y la información que afecta a la privacidad esté presente pero tenga la relevancia pública, siempre las autoridades de protección de datos han sostenido y afirmado que prevalece el interés público. Esto no es el oscurantismo, esto no es silenciar a los investigadores ni evitar la transparencia. La Ley de Protección de Datos Personales no regula el no acceso a la información pública, regula la protección de la información privada. La información pública está regulada por la Constitución y por la Ley de Transparencia. Ambas normas dicen que la información privada no es información pública. Eso quiere decir que la información pública privada nunca puede ser tomada por el yo ya estoy un poco mareada porque lo que está en evidencia en los últimos años, y no acá sino en el mundo, es que la diferencia público-privado ya no existe, y en realidad uno lo que tiene que tener es el cuidado de ver qué información otorga en determinados lugares, porque sabe que cualquier cosa, hasta un formulario que llene, puede terminar en azángaro, en una lista que alguien más puede utilizar. ¿Para qué hacer una ley que va a tratar de normar algo que es imposible manejar? Es básicamente imposible manejar. Y por otro lado, sí le crea problemas a la prensa, porque si yo no puedo acceder a datos, por ejemplo, hoy día, ¿no? Si yo quiero cruzar datos de los candidatos para ver si tuvieron alguna sentencia penal, si tuvieron algún problema judicial, si tienen algún problema con SUNAT, si están en Infocorp, deberíamos ser capaces de hacerlo. Y de ¿no? hecho lo que estamos discutiendo con respecto a los candidatos políticos. Así es, y no tendría por qué ir a pedirle permiso a un fiscal que me diga si la información es pública o no para ver si la puedo utilizar. O sea, la ley me parece que tiene una buena intención, pero que es absolutamente inaplicable en el mundo de hoy. Bueno, una afirmación del tipo que es imposible porque existen problemas es un poco fuerte, ¿no? Lo fuerte es que aparezca el video de la señorita Milet Figueroa en el hueco. Lo fuerte es que es una realidad que no podemos negar. La ley no la va a cambiar. Ok, pero resulta más fuerte que digamos que no importa. Sí importa, y hay que trabajar para detenerlo. Si nosotros constatamos que el tránsito es un caos, nuestra consecuencia debería ser no hacer nada respecto al tráfico o trabajar para arreglarlo. Si nosotros constatamos que todos los días nuestra privacidad es violada, nuestra conclusión debería ser que no debemos hacer nada o que deberíamos hacer algo para evitarlo. Esa es la disyuntiva. Y el problema existe, las violaciones existen. Por eso es que existen las autoridades de protección de datos. Existe un caso, en función de lo que decía Patricia, existe el caso de estaban discutiéndose si en realidad el que quiere ser candidato a la presidencia o al Congreso o al municipio tiene que dar cuenta de sus ingresos, de sus propiedades, de si tiene juicios, en fin, y una serie de otros detalles que se le pueden exigir. ¿Eso responde o no, viola o no esa protección de datos personales? No. Si está bien diseñado y no comete excesos,
No. ¿Qué es un acceso? Yo le comento en lo que hemos participado nosotros. En las últimas elecciones se hizo un portal a través del Ministerio de Justicia, el Jurado Nacional de Elecciones y el Poder Judicial para que los ciudadanos pudieran informarse sobre los antecedentes de los candidatos. Y la autoridad participó ahí, dijo algunas cosas que tenía que decir y ese portal funcionó. Esto no sirve para que quienes quieren ser públicos o acceder a cargos públicos escondan su pasado. En absoluto sirve para eso. Hay algunos límites, todo tiene límites. ¿Pero cuáles son pues los límites? A ver. Por ejemplo, si yo voy a ser candidato y quieren incluir en la información sobre mi candidatura a mi esposa. Y temas que no tienen relevancia pública. Los que tienen relevancia pública, sí. ¿Cuántos? Pero la esposa es complicado porque cuántos políticos de pronto llegan y no tienen ni una propiedad, ni una. Han pasado 50 años de su vida trabajando y resulta que todo está a nombre de la esposa. La esposa es la vía perfecta para blanquear dinero, para hacerse los que no han... Sí. Entonces a la esposa no se le toca y nos quedamos tan contentos. Lo que ocurre es que el que es persona pública es él. Los límites existen. El que es persona pública es él y por lo tanto, al ser persona pública, desgraciadamente, por eso existen leyes como la del nepotismo. Su familia también es parte de escrutinio público, no de linchamiento, sino de escrutinio público. ¿No? De observarlo, de leer, ¿no? Sin duda. Si existe algún indicio, algo que investigar que aparece razonable, los encargados de investigar pueden ir por él, por su esposa, por sus testaferros y por su familia. Eso es una cosa distinta a decir que la vida privada de todo el mundo, a priori, y antes de existir ninguna investigación concreta, esté completamente expuesta. Obligaciones que tienen los candidatos a un cargo público. A este momento... Eso le estoy preguntando porque eso sí interesa. Es decir, nosotros los ciudadanos, y lo sabemos porque es lo que vivimos todos los días, necesitamos estar enterados de quiénes son estos candidatos y cuál es su vida. Completamente de acuerdo. Para no tener la sorpresa que tenemos todos los días. Esta ley no igual la sorpresa con el señor Carlos Ramos Heredia. Es decir, estamos en un momento en el que la verdad que la protección de datos se convierte pues en una necesidad absoluta para poder transparentar todo lo que en esta sociedad está caminando mal. No hay por qué pensar que esta ley ni la autoridad van a ser un impedimento para eso. En absoluto, en absoluto. No sirve para eso la protección de datos, en absoluto. Entonces, por ejemplo, si se cuela un video de un congresista que está en, no sé, en la comisión del Congreso que ve casos de violencia contra la mujer, golpeándole y sacándole el ancho a su mujer, ¿no lo podemos usar? Yo diría que sí, porque tiene relevancia pública. Pero entonces, ¿a quién le tenemos que pedir permiso si somos la prensa? A nadie. A nadie. La prensa hace su evaluación de acuerdo a sus propios criterios, a sus propios protocolos, y si hace las cosas como corresponde y como lo hace normalmente, no debería tener ningún problema. ¿Cuáles son los datos que se protegen? Porque aquí parece que todo eso en realidad nace sobre todo de la necesidad de tener protección en cierto en relaciones sobre todo comerciales, de inversiones, empresariales, etcétera, ¿no es cierto? Y hace mucha referencia, como lo decía Ricardo, al sistema bancario. Yo le voy a poner algunos ejemplos que creo, porque lo que pasa es que el tema es completamente transversal. Ocurre en el Perú que una familia va a ver a su familiar en un hospital que está muy enfermo y le informan que el familiar ha fallecido en la puerta del hospital y se le informa a la funeraria, no al hospital. Ya, eso es atroz. Terrible. O cuando te llama, por ejemplo, una empresa, a mí me pasó una vez, me llamó una empresa X a ofrecerme algo, porque como usted gana más de tanto, y yo le digo, ¿y usted cómo sabe? No, de los recursos humanos de su empresa, no trabajaba en RPP en esa época, recursos humanos de su empresa no se informa. Sí. ¿No? La fuga de información por todos lados hace que seamos vulnerables para ese tipo de cosas. Otro ejemplo, imaginen ustedes que una familia tiene un niño que ha tomado 3 o 4 veces una medicina para la hiperactividad. Eso corre por donde no tiene que correr y los colegios se niegan a recibir ese niño porque no quieren niños intranquilos. ¿Eso le afecta a la vida de una familia? Por supuesto que se le afecta. Imagínense ustedes, el origen de esta protección de datos tiene que ver con la segregación de información perfectamente obtenida en un censo en Alemania, que luego se segregó para obtener origen étnico, patrimonio y costumbres sexuales. Bueno, eso se hace pues en todos los servicios de inteligencia en el mundo. Pero para un genocidio, es complicado. Es un asunto que parece muy interesante, pero sin embargo se va a encontrar con esas dificultades. Sin duda. ¿Cómo hacemos si estuviera vigente ya en plenitud esta norma?
¿cómo podríamos hacer nosotros los investigados por la DINI para abrirle un juicio a la DINI diciendo, oye, usted se ha ido más allá de todo marco legal? Cuando yo... Medio país ha sido explorado por este servicio tan diligente, tan significativo, y que no va a servir para nada, porque estoy seguro que necesitarían tal multitud de empleados para analizar inteligentemente lo que recogen. Entonces, yo hace un rato le comentaba que el ámbito de aplicación de la ley excluye a los tratamientos de datos destinados a la seguridad pública y la seguridad nacional. Entonces el tema de inteligencia no tiene un remedio en sede administrativa, y es natural que no lo tenga. La autoridad lo que va a hacer es ordenar ciertas cosas y poner multas. Y la solución de un tema de ese calibre, a ese nivel de los estamentos del Estado, no es una solución de tipo administrativo, son otras soluciones. Entonces, esto es una cosa buena, importante, pero tampoco es la solución a todos los problemas del país. ¿Y qué hacemos con las bases de datos que ya circulan en Azángaro, en Wilson? Sí, facilísimo, ¿no? barato, o sea, porque hay un material ahí dando vueltas que en algún momento se desactualizará, pero que ahí existe, ¿no? Usted ha tocado un tema que es lo que nosotros podemos hacer, conseguir que eso se desactualice. A este momento, y hasta hace muy poco, uno encontraba la base de datos y era imposible saber quién era el responsable de su salida, de qué parte de una institución. Las instituciones sí se pueden saber, ¿no? Públicas o privadas, pero no había nadie a quien identificar como responsable. Hoy, con la implementación de las medidas de seguridad, de trazabilidad y de responsables, va a ser mucho más posible identificar quién es el responsable. Y en esa medida va a haber incentivos para que se cuiden y obligaciones legales para que eso no ocurra y poder cerrar el caño. En cuanto al tráfico de bases de datos en la calle, lo que ha ocurrido es una cosa que probablemente tenga su lado bueno y su lado malo. Se ha criminalizado el tráfico de bases de datos, se ha convertido en un delito. Y eso pasa a ser competencia de la policía y la fiscalía. Entonces nosotros somos una entidad administrativa que ya no tenemos competencia sobre la parte criminal del asunto. Pero efectivamente es un problema y no es que no tengamos nada que hacer. Lo que nos corresponde a nosotros es lo que usted ha dicho: cerrar el caño en el origen para que esa información sea desactualizada y pierda valor en el mercado. Y por parte de los ciudadanos, el otro día escuchaba yo a una persona que decía, pero es muy interesante, yo creo que voy a ir a comprar porque me interesa. Esa manera de participar sintiéndose que uno forma parte del problema es un problema. No se debería comprar esa base de datos, porque si no hay demanda no hay mercado, y el mercado existe porque hay demanda, ¿no? De acuerdo. Bueno, pues muchas gracias. La verdad que es una norma importante, pero hay que ir viendo cómo se aplica, ¿no? Sí. Porque, en fin, es largo el asunto y tenemos que ser... Es largo, sí, desgraciadamente. efectivamente. Gracias, doctor José Álvaro Quiroga. Y habrá ocasión de continuar examinando efectos positivos, sobre todo, de la norma. Muchas gracias. Gracias. 9:39 de la mañana. Vamos a hacer una pausa y mientras tanto vamos dando datos. Cuidado con eso. Ahora sí te puedes ir preso por chismosón.